escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Una vez más me acerco a ti en libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy. La comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo.
dulce bendición. Abba, Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy.
sea para ti, como un perfume a tus pies. Me empujaron con violencia y en el camino tropecé, pero no me postraré, solo a tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe. Yo no me detendré, solo a tu nombre adoraré. En la prueba te adoraré y en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré y en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Hoy te adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe. Yo no me detendré, solo a tu nombre adoraré. En la prueba te adoraré y en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré y en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Muy buenas tardes, hermano, que Dios me los bendiga. Un gusto estar nuevamente conectado con todos ustedes. Que Dios los guarde, los bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia, a los que están lejos, a los que están cerca y a los que están acá al lado también, a todos un abrazo. Seguiremos hablando de... El pastor José nos seguirá hablando de los últimos tiempos, de los temas que van a pasar en las últimas profecías, que se trata del Armagedón y las 70 semanas de Daniel. Así que preste mucha atención porque estamos viviendo los últimos tiempos y es tiempo de estar preparado para cuando Cristo venga. Que no nos pille por sorpresa, que diga, yo no sabía qué es lo que iba a pasar. No sabía lo que nos preparaba en estos tiempos y estamos viviendo los últimos tiempos. Maranata, Cristo viene. Prepárese para estar listo cuando Cristo venga a buscar la iglesia. Que Dios me los bendiga y los dejo con el pastor José. Buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas, nuevamente, y a todos aquellos oyentes también que nos están viendo. Buenas tardes y que Dios los bendiga a todos. Mire, hoy vamos a seguir nuevamente con el estudio que habíamos iniciado de la segunda parte, pero que quizás sea la hagamos en 3 partes, pero bueno, vamos a iniciar ese estudio. Vamos a continuarlo porque empezamos con el anticristo, si se acuerdan, también con la nueva venida del Señor, y ahora vamos a seguir con el Armagedón
y con los últimos acontecimientos que sucederán. Y como vimos en el anterior, hablemos del día del día de Cristo, que era el arrebatamiento de la iglesia, y el día del Señor, que era el anticristo, o sea, justo a la venida del Señor. Entonces hoy vamos a continuar este estudio, pero primeramente le vamos a dar gracias al Señor, porque se las merece, es el único que se las merece, bendito sea Amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias te damos, Señor, por este día, por esta nueva oportunidad que nos das de hablar de ti, de tu palabra, Señor, y por estar con estos medios de comunicación que tú ya tenías previsto, Señor, como son estas redes sociales, quizás del Facebook, del YouTube, de varios que nos podemos acomodar a ellos. Gracias te damos, bendito Señor, por ello. Y también te pido revelación, Señor, así como dice Apocalipsis, que es revelación, así mismo te pedimos nosotros de tu palabra, Señor, de toda ella, porque sabemos que tu palabra es verdad, tú eres la verdad, bendito Rey. Gracias te damos por todo, Señor, por la familia, por el hogar, por nuestros hermanos, hermanas, los oyentes, los vecinos, por todos, Dios, porque sabemos que tú eres misericordioso, Dios. Gracias te damos en el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, como dijimos, o hemos estado viendo, estuvimos hablando de los nombres que se le daba al anticristo. E incluso en Primera de Juan se le llama el anticristo. Y también en Apocalipsis se le dice la bestia. Entonces, vamos a ver cuándo aparecerá este anticristo. Dice, se levantará durante los últimos tiempos de la historia de Israel, nos lo dice en Daniel. Nuevamente, hoy vamos a ver muchos capítulos, versículos. Si ustedes quieren, como la última vez que estuvimos hablando, si quieren ir anotándolos, porque es importante que sigan este estudio, porque es verdaderamente gozoso y es de mucha sabiduría y es muy bueno este estudio. Mire, como hemos dicho, se levantará en los últimos tiempos el anticristo y se levantará después del avivamiento del antiguo imperio romano, nos dice en Daniel también 7, en el 7 y el 8, y también en Apocalipsis 13, en el 1 y el 2. Y dice que él este anticristo iniciará la semana 70 de Daniel, o sea, la semana 70, y nos dice en Daniel 9, 27. Se levantará después del arrebatamiento, como ya lo estuvimos viendo, después del arrebatamiento de la iglesia y después de que haya sido quitado el Espíritu Santo. O sea, se acabará el tiempo de la gracia. Amén. Entonces, vamos a ver de dónde viene este anticristo. Amén. Vendrá de una de las naciones, componentes del avivamiento del Imperio Romano, como hemos dicho. Y vamos a leer primeramente Daniel, capítulo 7, en el 24 y 25. Amén, hermana. Amén. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Amén, gloria a Dios. Miren, algunos creen que será gentil. Dice que probablemente se levantará de la nación de Asiria y será de la descendencia judía, pero será ciudadano de Roma. Esto no es un jeroglífico, no. Esto será así. Verdaderamente será en Roma porque es la ciudad, como sabemos, que es donde hay más idolatría. Entonces, esto suena bien. En Daniel 7 y 8, en todos los capítulos 7 y 8, dice que se asemeja a Antíoco Epifanio de Siria, que fue uno de los reyes antes de Cristo, de que viniera Cristo, en el año 175 al 164 antes de Cristo, que también, como dice, era un rey de aquel entonces. Dice que este rey odiaba a los judíos, dice, y que profanó el templo también de los judíos. ¿Y qué sabemos en cuanto al carácter que tendrá, o la personalidad de este anticristo? Mire, será el epítome. ¿Qué quiere decir el epítome?
Dice que es el resumen que describe lo más fundamental e importante de este hombre. Dice que será el sueño humanístico, o sea, será, de grandeza. Dice que será un hombre de gran orgullo. Él mismo ya dice que será de gran orgullo. Nos lo dice en Daniel 11:17. Porque sobre todo se engrandecerá. ¿Se dan cuenta? Se exaltará. Será un antidios y profano. Se ensalzará como Dios, pero un Dios chiquitito. No de los, será de los falsos dioses. Porque el nuestro, como sabemos, es grande y poderoso. Amén. Aleluya. En 2 de Tesalonicenses 2:4 nos lo dice, en Daniel 11:36 también, y nos dice, y cogerá soberbia en gran manera, y se engrandecerá sobre todo Dios, pero como hemos dicho, ese Dios chiquito, pero nunca podrá ser como nuestro gran Dios, nunca lo podrá. Será extremadamente elocuente y persuasivo, como nos dice Daniel 7:8, y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que hablará bocanadas, blasfemará. Y dice que siguió hablando, como nos dice en Daniel 8:25, hará prosperar el engaño y sin aviso destruirá a muchos. O sea que será mentiroso y engañador, como vemos en 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 10. Dice que será inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con todo engaño de iniquidad. Y yo digo, y la palabra también, cuán fácilmente son engañados los millones de personas por las ideas humanísticas del movimiento de la nueva edad y por los líderes falsos, por las doctrinas diferentes y muchas más cosas, de muchas maneras, hermano. Esto sí, será inspirado, controlado y dotado de poder por el mismísimo Satanás. Dice que será inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así nos dice. Y también nos dice en Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón, o sea, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Así que tendrá todo el artificio, dijéramos, sutilidad, engaño y poder de la personalidad de Satanás mismo. ¿Y cuál será el alcance de su poder? Lo vamos a ver. Al ser precisamente el que liderará todo el mundo, como sabemos, tendrá poder de cambiar las leyes y las costumbres, como nos dice en Daniel 7:25. Y tendrá el control completo de la economía mundial. Y esto sí lo vamos a leer porque es importante. En Apocalipsis 13, 16, 17 y 18. Amén, hermano. Amén. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Mire, como vemos, aparte del control de la economía que tendrá control también religioso. Y dice que será absoluto, o sea, querrán que la adoren. Miren, Apocalipsis 13, en el 4 y 5, que también me lo vamos a leer. Amén. Amén. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Amén. O sea, que adoraron la bestia y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio, si ustedes lo ven. Dice que despreciará, claro, por supuesto, despreciará a Dios y blasfemará contra él. Dice que se magnificará y hará una imagen de sí mismo, del anticristo, y demandará que se le adore. Imagínense. En 2 de Tesalonicenses nos lo dice, en el 2 y 4, y en Daniel también. Asume el poder con la ayuda de ¿quién? Del sistema corrupto que habrá, y apóstata llamado o llamada la gran ramera,
El sistema tratará de dominarle, pero ¿qué pasará? Que él los destruirá. Su poder se dirige particularmente ¿contra quién? Contra el Mesías. ¿Y contra quién? Contra los judíos. Veamos ahora su caída, porque caerá. Acuérdense que las promesas del Señor se cumplen todas. Veamos su caída, su destrucción y el destino del anticristo. Actualmente, el control diabólico, su control diabólico que tiene, y tiránico, será entonces en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Nos lo dice en Apocalipsis 17, 3 y el 16 y 17, que lo vamos a leer. Amén. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutor lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, porque se van a cumplir. Dice que cerca, al fin de la gran tribulación, los ejércitos federados, dice que bajo el anticristo, o sea, que será el que liderará, dice que se congregarán para sitiar, ¿se acuerdan? Para acorralar a Jerusalén. Nos dice en Zacarías 14:2. Pero la gran batalla de Armagedón sigue en Apocalipsis 16, del 13 al 16, durante el cual Cristo vuelve con sus ejércitos del cielo para hacer la guerra ¿contra quién? Contra el anticristo. Y le destruirá con su poder. En Apocalipsis 19, el capítulo 19, del 15 al 19, lo vamos a leer y lo vamos a ver. Amén, hermano. Amén. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, Amén. libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el ejército. Amén. Amén. Como se dan cuenta, vendrá con poder. Sabemos que tenemos un Cristo de poder. Amén. Y vendrá, ¿y qué pasará? Dice que Cristo se apodera de la bestia y lo echa al lago de fuego. ¿Junto a quién? Al falso profeta. Y lo vemos en Apocalipsis 19, en el versículo 20. Amén, hermana. Amén. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a ver hoy la tribulación venidera y la septuagésima, que es la 70 semana de Daniel. Dice que ya que Cristo nos prometió tribulación en este mundo, porque nunca nos dijo que no iba a haber tribulación, al contrario, está escrito. Dice que en Juan 16:33 nos lo habla, que desde que la Iglesia ya ha sufrido mucha tribulación durante la Edad Oscura y también bajo la Inquisición de España, pero muchos se burlan todavía y niegan cualquier tribulación especial por la cual el mundo dice que todavía habrá de pasar. O sea, aún se burlan. Bien. Sin embargo, los tiempos de la tribulación, pasados ya, no se pueden comparar con el sufrimiento que todavía habrá de venir sobre la tierra. No tiene nada de comparación. Podemos leer Daniel 12:1, Jeremías, en Mateo también, Apocalipsis 7:14. Entonces, ¿cuándo empieza realmente esta gran tribulación?
dice que será, lo estuvimos viendo, después del arrebatamiento, cuando sea quitado también el Espíritu Santo y se acabe el tiempo de la gracia. Nos lo dijo, o lo estuvimos viendo, en 2 de Tesalonicenses, del 1 al 8, ¿se acuerdan? Ya lo leímos. Dice que antes de la venida de Cristo, con gloria, que vendrá con poder, ¿cierto? En Mateo 24, 29 también nos lo dice. Y con el comienzo de la 70ª semana de Daniel. Y nos habla todo el capítulo 9 de Daniel, si ustedes lo quieren ver, nos habla de esta venida, o sea, del anticristo. Era uso común en el lenguaje antiguo de aquellos tiempos de hablar de semanas como si fueran años. En Génesis 29, ya al principio, en el versículo del 27 al 30, que lo vamos a leer también, nos habla de esta semana y qué eran estas semanas en años. Amén. Amén. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, Bila por criada. Y se llevó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años más. Amén, gloria a Dios. Como vemos, Jacob, ¿por qué le dio antes a Raquel? O sea, a Lea antes que a Raquel. Porque era la mayor, Lea, y en aquellos tiempos se tenía que dar primero a la mayor antes que a la menor. Entonces no podía dar a Raquel antes que a Lea. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que estar, como le dijo Jacob, una semana que estuvo con Lea, que fueron 7 años, y otra semana más, que son 7 años más, para tener a Raquel. Como vemos en tiempos de Labán, ya se hablaba así, de un año como un día, ¿cierto? Entonces vemos que después de 69 semanas de años, el Mesías había de ser cortado, o sea, la muerte de Cristo. Y la ciudad de Jerusalén tenía que ser destruida. Entonces vemos que en la semana 70 después de Cristo, en otras palabras, había un lapso de tiempo entre las semanas 69 y 70 de la profecía de Daniel. O sea que el reloj se paró y es como se ha activado de nuevo y es la semana 70 la que ha de venir, es la que ha de comenzar con el anticristo. La 70ª semana empieza con un pacto, vean esto, entre el anticristo e Israel, que será roto ¿cuándo? Después de los 3 primeros y medios años. O sea, hará un pacto de 7 días, o sea, de una semana, que serán 7 años, pero que será roto, dice. Los últimos 3 años y medio son llamados la gran tribulación. El hecho de que esto todavía está en el futuro se muestra en Mateo 24:15, donde Cristo se identifica con lo que habrá de ocurrir. ¿Cuáles son las características principales de la tribulación? Lo vamos a ver. Serán tiempos, como hemos dicho, de iras derramadas, como son las copas de la ira. La ira de Israel de la ira de Satanás contra Israel. Lo vemos en Apocalipsis también. Y la ira de Cristo, el Cordero de Apocalipsis, en el capítulo 6, 16 y 17. O sea que será la ira de Dios, las 7 copas, contra un mundo maligno que rechazó a Cristo y que la recibe y que recibe la marca de la bestia. Entonces por ahí es que viene esa ira. En Apocalipsis 14, del 9 al 11, nos habla de esta marca de la bestia. También será tiempo, dice, de juicio sobre Israel y también de las naciones, como vamos a leer en Ezequiel 20, capítulo 20, en el versículo 37 y 38. Amén. ¿Qué nos habla? Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. O sea que veremos de nuevo los 3 o los ayes del Señor, cuando dice que ay, 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 o sea, veremos la vara de Dios. Y también hay un hermoso relato, que lo pueden buscar también en Mateo, en el capítulo 25, del 31 al 46, lo pueden buscar también.
Dice que será un tiempo como terrorífico. Tiránico, ¿por quién? Por la bestia, por el anticristo, y también por el falso profeta. En Apocalipsis 13, que también lo pueden buscar, del 1 al 18. Será tiempo, dice también, de mucha actividad de demonios, como vamos a ver ahora y vamos a leer en Apocalipsis, en el capítulo 16, el 13 y el 14, amén. Amén. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Será tiempo, dice también, de desolación, de destrucción y sufrimiento humano con voces, dice, indecibles. O sea, más bien como aullidos de lobos. O sea, será terrible. Los hombres serán, dice, quemados por el sol. Acuérdense que el sol se está acercando cada vez más. Se dice que los hombres serán quemados por el sol y se morderán las lenguas por sus dolores y por sus úlceras y buscarán la muerte. Pero ¿saben qué? La muerte huirá de ellos para que sigan sufriendo, como nos dice Apocalipsis 16 del 8 al 10. Ahora vamos a ver un resumen de lo que ya vimos de los juicios. Es muy leve y muy corto para que ustedes sigan el estudio, porque verdaderamente vale la pena. Dice que la tercera parte, ¿se acuerdan? La tercera parte de la raza humana será destruida. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 9, 18. Los ríos dice que se convertirán en sangre, también lo vimos en Apocalipsis 16, 4. El sol se pondrá negro como la tela de cilicio y la luna se volverá toda como sangre. Lo vimos en Apocalipsis 6, 12 también. Dice que la tercera parte de los árboles se quemará y se quemará toda la hierba verde. Nos habla en Apocalipsis 8, 7. Y la tercera parte del mar se convertirá en sangre como de muerto. En Apocalipsis 8, 8. Todo esto lo estuvimos viendo en los 4 jinetes de Apocalipsis. ¿Y cuáles son los propósitos? Fíjense, los propósitos mayores de la tribulación. ¿Qué propósitos hay? Dice que primero será purificar a Israel y prepararla para su Mesías, o sea, para el Mesías, para Cristo. Nos viene en Ezequiel 20, 37 y 38, también en Jeremías. Dice que este es un tiempo de angustia para Jacob, pero bendito será el Señor, porque dice que Él será librado. O sea, Amén. El papá y nosotros seremos librados de ella. Aleluya. Aleluya. ¿Para qué? Para castigar a los gentiles que rechazaron a Cristo, quienes reciben la marca de la bestia. Y podemos leer Apocalipsis, que ya lo leímos, en el 16, 2. ¿Para qué? Para traer a un fin, el fin de los gentiles. Los tiempos de los gentiles se acaban. En Lucas 21, 24 lo pueden ver. ¿Qué tiempo durará esta gran tribulación? Mire, la semana 70, como estábamos hablando de Daniel, la 70, lean si quieren este bonito relato, está en Daniel 9, del 20 al 27. Y es definitivamente una semana de 7 años. Comienza con el firmar un pacto que hará o que hace el príncipe mismo, el Satanás, con Israel, el cual se confirmará por una semana. Y como hemos hablado, una semana son 7 años. Así que la respuesta es una semana de 7 años. La gran tribulación vendrá sobre la tierra durante la segunda mitad de la semana de esta que hablamos de las 70 de Daniel. La primera mitad de la semana habrá pactos, habrá voluntad de todas las naciones. En definitiva, habrá buena relación y prosperidad. Sí, es cierto. Pero, ¿qué pasará? En medio de este periodo de 7 años, el príncipe, Satanás, romperá el pacto que haya hecho con Israel y desagra al templo en Jerusalén, el cual ya estará edificado y él se postulará como Dios, pero el Dios chiquitito. Como nos dice en Daniel 9, 27, o en Mateo 24, o en Tesalonicenses, que ya lo vimos también en el 2.4. Y este periodo es de 3 años y medio y se presenta de 3 maneras. En tiempo, en tiempos y en medio tiempo. En Daniel 12, 7 nos lo habla. En Apocalipsis 12, 14 también.
Dice que serán 42 meses, nos dice en Apocalipsis, en el 11, en el versículo 2. O sea, que lo miren como lo miren, 1200 días, o sea, 1260 días, como nos dice Apocalipsis 12, 6. O sea, que lo miren como lo miren, son 3 años y medio. Amén. Amén. Dice que tendrá, o sea, llegará al clímax, a lo total, con la batalla de Armagedón, seguido por el retorno de Cristo, con poder y gloria, el día del Señor. Bendito Amén. Dios. Entonces, vamos a hablar también de esta gran batalla de Armagedón, ¿cierto, hermano? Miren, Daniel, un gran profeta, pero sabemos que el mayor profeta fue Cristo, es Amén. Cristo, amén. Dice que profetizaron que las guerras siempre serían parte de la escena del mundo. En Daniel 9, 26 y en Mateo 24 nos habla, la Biblia también enseña que esta edad se concluirá con una gran tribulación que culmina con la batalla de Armagedón. En Zacarías 12, 2 y 3 nos habla, en Apocalipsis, en muchos, en el capítulo 16, casi en todo. ¿Y qué es Armagedón? Vamos a ver qué es Armagedón. Mire, es un tiempo cuando los poderes demoníacos, operando por medio de la Trinidad profana, o sea, del cochino copión, claro, que tiene que tener una Trinidad, claro, como Dios tiene la Trinidad, el cochino copión tenía que tener su Trinidad, o sea, Satanás, la bestia y el falso profeta. Dice que reunirá a todas las naciones del mundo y se congregarán en un solo lugar para hacer ¿qué? La guerra. Y ahí es donde entra el Armagedón. En Apocalipsis 16, que lo vamos a leer, del versículo 13 al 16, amén. Perdón, ya lo leímos antes este ya lo leímos antes. Dice que involucra a todo el mundo y nos dice, se llama el gran día del Dios Todopoderoso. Dios tendrá su día, el gran día del Señor, ¿cierto? La palabra batalla, en el versículo 14 que leímos, es polemos, polemos. ¿Y qué quiere decir? Dice que es una batalla, o sea, una batalla o campaña. No, no solamente una batalla, será una guerra. Será el día de la furia de Dios contra las naciones. ¿Por causa de qué? De maltratar a Israel, que es la nación escogida, como ustedes saben. Nos lo dice en Joel 3:2 y en Mateo 25:32. Y dice que también, ¿por qué? Por culpa del pecado, como nos dice en Isaías 26:21. ¿Y dónde está el Armagedón? ¿Dónde está este Armagedón? Dice que actualmente la palabra quiere decir la montaña de Megiddo, que también lo estuvimos viendo, y está situado al oeste del río Jordán, en la parte norte central de Palestina. Dice que a unas 10 millas. Mire, una milla es igual a unos 1609 metros o 8 metros, más o menos. O sea, que está hablando de 10 millas, unos 16 kilómetros. Al sur de Nazaret y a 15 millas tierra adentro, dice, del mar Mediterráneo, sobre la parte norte del llano de Jezreel, o sea, a unos 24 kilómetros. Como ven, aquí nos está relatando, nos está hablando mucho de países asiáticos. Este área de Megiddo ha sido el sitio de muchas batallas, que ya lo vimos, por centenares de años. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Nabucodonosor, de los asirios, en fin, de muchos? Pero aquí ahora ya más cerca de la venida de Cristo, o sea, cuando vino por primera vez, que murió, dice que hubo también Débora y Barak derrotaron a los canaanitas en estas tierras. También Gedeón derrotó a los madianitas. Saúl dice que fue muerto por los filisteos también allí, en 1 Samuel nos habla. En Ozoquías fue muerto Jehú. Dice que Josías fue muerto por los egipcios en Segunda de Reyes también. Y la Biblia indica que toda Palestina será involucrada en esta guerra final. Como vemos, países asiáticos. En Zacarías 12, del 2 al 11, y en 14:2, dice que, lo pueden buscar ustedes, muestra que Jerusalén está sitiada y, o sea, acorralada, y será el centro del conflicto
considerablemente hacia el sur de Megiddo, más o menos. En Apocalipsis 14, del 14 al 20, dice que la sangre fluye hasta los frenos de los caballos, ¿se acuerdan? Por 1600 estadios, o sea, más de 182 millas, o sea, unos 292 kilómetros, que es todo el largo de Israel. O sea, la guerra será dura y sangrienta, hermanos, muy sangrienta. Vamos a ver ahora algunos eventos finales comprendidos en esta batalla de Armagedón. Dice que la bestia o el anticristo, como hemos visto, o sea, va a hacer un pacto con Israel. Y así como adormeciéndoles, como engañándolos, en un sentido falso de seguridad, dice que en Daniel 9 y 27 nos viene, y en Ezequiel 38, 8 también, dice que Rusia, pensando que la bestia no intervendrá, marcha contra Palestina, Rusia. En Ezequiel 38, del 1 al 16, también lo pueden buscar y lo verán. Para llevar, ¿qué? Los despojos, o sea, lo que poseyeron los rusos. Quizás las riquezas del Mar Muerto. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios llueve fuego, dice, y azufre sobre el ejército ruso. Eso pasará. En el versículo 22, y pondrá garfios en sus quijadas, y destruye a Rusia sobre las montañas de Israel. En Ezequiel 39, 1 también lo pueden ver, del 1 al 4. Y dice que deja solamente una sexta parte del ejército ruso. Y quizás es ahora, al ver la gran victoria de Dios sobre Rusia, que millones se viren a Dios, hacia Dios, por el ministerio poderoso de esos 144.000 judíos ungidos que quedarán y que les predicarán a los que queden después de la gran tribulación. En Apocalipsis 7, capítulo 7, vamos a leer el 3, el 4 y el 14. Amén. Amén. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, entonces son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Mire, fíjense, también lo pueden ver o nos lo relata Ezequiel en el 38, 23 o en el 39, 22. Entonces vemos que ahora, aparentemente animados por ese fracaso de Rusia, ¿cierto? Es que las naciones se juntan bajo el anticristo. ¿Para qué? Para hacer guerra en Palestina contra los poderes del norte, del este y el rey del sur. Nos viene en Daniel 11, del 40 al 45. Atraído a pelear, ¿por qué? Por los poderes demoníacos. Todas las naciones pelean, ¿para qué? Para derrotar a Israel. Y dice que un ejército de 2 millones de hombres ahora vienen del este, posiblemente de China. ¿Y se acuerdan ustedes cuando hablábamos de 2 millones de jinetes a caballo? En los 4 jinetes de Apocalipsis. Solamente China tiene un ejército así. Y veremos que cruza el río seco del Éufrates y entra en la guerra en Apocalipsis, lo vamos a leer, y entran en la guerra en Apocalipsis capítulo 9, del 14 al 18. Amén. Amén. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Amén. Amén, aleluya. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nos habla de 3 plagas. De nuevo, nos habla del fuego,
del humo y del azufre. Esta vez no habrá diluvio, como en tiempos de Noé. Será en fuego. Ya nos lo prometió en una de sus promesas Cristo, ¿cierto? Amén. Amén. Miren, notemos algo. Cuando el anticristo se mueve contra Palestina, rompe el pacto con Israel, en Daniel 9:27, y comete la abominación de la desolación, o sea, arrasará, mencionado por Cristo ya, en Mateo 24:15. Y esto inicia el periodo conocido por la gran tribulación, del cual ya hemos escrito y hemos visto en Mateo 24:21. Durante el final de esta batalla horrible, será cuando se nos dice que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en los cielos, en Mateo 24:29 al 30. Pero no se nos dice qué clase de señal será. Sin embargo, la bestia, el anticristo, se da cuenta que señala como el retorno de Cristo, y con gloria vendrá, ¿cierto? Con poder. Amén. Por consiguiente, concentra, dice que todo el poder de sus ejércitos contra Cristo. Pero, ¿saben qué? Es Cristo quien destruye a estos ejércitos. Y entonces echa al anticristo y a su falso profeta en el lago de fuego y establece su trono en Jerusalén. Amén. Y Satanás será atado por el milenio, por 1000 años. Lea detalladamente ustedes Apocalipsis, lo vamos a leer, Apocalipsis 19, del 11 al 21. Amén. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida con sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y el que las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear con el que lo montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí vemos de nuevo la vara de Dios, ¿cierto? Vendrá con poder, Cristo viene con poder y en gloria. Mire, yo creo que no hay tema más propicio, más propio que este último, que es la venida de Cristo con gloria y poder aquí a la tierra, ¿cierto? Amén. Vimos ya la diferencia, entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y esto se apunta a unas 12 diferencias. Y son principales, por eso sería provechoso repasarlas ahora. Mire, en la prédica anterior tratamos los eventos que precederán de inmediato al retorno de Cristo, ¿cierto? En primero vimos que este estudio veremos a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores reinando sobre esta tierra. Amén. Nombraremos las primeras señas que ocurrirán antes de su venida y compartiremos algunas verdades relacionadas al misterio y la maravilla de su reino milenial. Bendito Rey. Amén. Segundo, de ahí la importancia de este estudio de la Biblia. Enseña que Dios opera de acuerdo con su plan eterno, ¿cierto? Él tiene un plan para la iglesia, hermano. Amén. Él tiene un propósito para Israel y también para este mundo.
como lo veremos, en la tercera cosa dice que la segunda venida de Cristo es una parte mayor del plan de Dios. Cristo volverá para cumplir las promesas que ya se habían hecho, ¿cierto?, en los pactos de Abraham, en los de Palestina, en los pactos de David y en los nuevos pactos que ya habíamos estudiado, ¿cierto? Amén. Cuarto, es importante en cuanto a nuestro conocimiento de la palabra y de nuestra fe, muy importante, que comprendamos estas cosas, ¿cierto? Es importante creer y comprender que la Biblia es un libro literal. Cristo vendrá literalmente y se sentará sobre el trono literal de David, o sea, en el tabernáculo de David, ¿cierto? Y reinará sobre la tierra por 1000 años, ¿cierto? Amén, aleluya. O sea, vemos en el quinto suceso que el retorno de Cristo se asocia con muchas señas y es importante que sepamos cuáles son. Sabemos que si estas señas ya son evidentes en algunas cosas que están ocurriendo, es que el arrebatamiento debe estar cerca. Y es importante saber dónde encaja la Iglesia, dónde encaja en este momento, ¿no? En estos últimos eventos, dijéramos. Sexto, vamos a ver las señas apuntando hacia el retorno de Cristo. Séptimo, aunque el arrebatamiento es inminente, porque es pronto, Cristo viene, Maranata, amén. Cristo viene, amén. Gloria a Dios. Y aunque no está relacionado a las señas, hay numerosas señas dadas en las Escrituras que habrán de preceder de inmediato a la venida de Cristo, a la tierra, o sea, antes de que Él llegue. Octavo, al referirse a estas señas, en Lucas 21 podemos ver, 25 al 28, Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, o sea, la salvación, está cerca. Amén. Aleluya. Si bien estas palabras primariamente fueron o eran para Israel, no se puede negar que estamos viendo el cumplimiento del comienzo de estas señales hoy día para la Iglesia. Aleluya. Amén. Cristo nos está hablando. Cristo nos dice: sal fuera, no te escondas. Bendito Rey. Como hará los del mundo. Sí, se esconderán en cuevas, se esconderán detrás de las rocas. Todos los incrédulos, ¿cierto? Pero a ti te está diciendo: sal fuera. Señor, bendito eres. Proclama el nombre de Jesucristo. Sal fuera, el Dios. No temáis. Como el mundo lo hará. Dice en el punto 9, dice que el restablecimiento y la reconstrucción de Israel como una nación y el recapturar la vieja Jerusalén, o sea que ya lo tiene, Israel ya lo tiene, incluyendo el nuevo templo. Vamos a leerlo, vamos a leer Ezequiel 36, del versículo 8 al 11, ¿cierto, hermana? Amén. Mas vosotros, oh monte de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están de venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestro principio, y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya, gloria a Dios, bendito el Rey. Miren, en el punto 10, Inglaterra, en el año 1917, por medio de la declaración de Balfour, que fue un presidente de aquel entonces, dice que concedió un mandato a los judíos dándoles Palestina como tierra madre. Desde luego el Señor eso ya lo había concedido hace siglos. Dice en el suceso, en el 11, dice que Israel llegó a ser nación de nuevo el 14 de mayo de 1948. No hace tanto tiempo. Para algunos sí, para nosotros. Pero como vemos, dice que llegó a ser nación de nuevo en el 1948.
dice en el 12, en el suceso 12, dice que se recapturó, recuperaron la vieja Jerusalén el 8 de junio de 1967. Y ahora dice que actualmente está en manos judías y otra vez es la capital de Israel. Aleluya. Amén. Si vemos, el tiempo de los gentiles empezó en el año 604 a.C., cuando Nabucodonosor capturó a Jerusalén. Había de quedar en manos gentiles hasta que estos tiempos hayan sido cumplidos. Pero hoy, por primera vez, después de algo más de 2500 años, Jerusalén está en manos de los judíos nuevamente. Las ruedas de la profecía giran despacio, ¿sí? ¿Cierto? Pero los tiempos de los gentiles se cumplió, se va a cumplir. Amén. Se acabó. ¿Es el tiempo ahora de quién? Del Señor. Aleluya. Vemos las guerras mundiales y el armar de las naciones. Dice que, aunque las guerras han sido parte de la escena mundial desde el principio, los últimos días se caracterizarán por el conflicto universal que va a haber. Vamos a leer Mateo, en el capítulo 24, del 6 al 7, hermana. Amén. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos visto dos guerras grandes, mundiales, en el anterior siglo, ¿cierto? Y en el nuevo, actualmente, se está preparando, hermanos, la tercera guerra mundial, la cual pudiera ser esta, la del Armagedón. En los últimos días, ya el profeta Joel, capítulo 3, del versículo 9 al 12, predijo una carrera loca de armas. Hoy las naciones del mundo, hermanos, escuchen bien, hoy las naciones del mundo se están gastando 600 billones, billones con B, billones, millones de millones, 600 billones de dólares cada año. ¿Para qué? Para armar y preparar la guerra. Dice que aproximadamente 1,3 millones de dólares por minuto, cada minuto que pasa. En nuestra generación, por primera vez, las naciones tienen armas nucleares, hermanos, capaces de la destrucción descrita en Apocalipsis, o sea, asoladora, arrasará. Y viviremos terremotos, sí, ya nos dice en Mateo 24, versículo 7, dice que han habido más terremotos en este siglo pasado y en el actual que en toda la historia recordada. Los científicos, fíjense ahora, los científicos están de acuerdo que los terremotos continuarán aumentando y que un terremoto masivo es inevitable. El terremoto más grande jamás visto en el mundo acompañará a la venida de Cristo. En Apocalipsis 16, todo con la palabra. Apocalipsis 16, 17 y 18 nos lo dice, lo vamos a leer. Amén. Amén. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como vemos, también lo pueden ver esto en Zacarías 14, del 4 al 5. Dice que habrá un hambre mundial. También estuvimos hablando. ¿Se acuerdan de los 4 jinetes? Bien, ya lo hemos visto. Entonces en Apocalipsis 6, precisamente fue cuando hablamos en el versículo 5 y 6, el caballo del hambre, el caballo negro del hambre, sigue al caballo blanco de la dictadura y al caballo rojo de guerra. Según un informe del Servicio Mundial de Iglesias, nos dice que 1 billón, nuevamente nos habla de 1 billón, millón de millones, billón de personas en el mundo son malnutridas. O sea, unas 30.000 personas mueren cada día de hambre. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos hablando del COVID actualmente, o de la pandemia, o pestilencia, y están muriendo 30.000 personas cada día de hambre. Y esto va a agravar, esta pandemia va a agravar toda esta hambre.
Porque nos dice también que un billón, nuevamente, millón de millones, morirá de hambre durante los siguientes 10 años. La edad del hambre ya ha llegado, hermano. Ya ha llegado. El jinete del caballo negro, que era la muerte, es el que nos estuvo relatando toda esta hambre. O sea que está escrito está todo. Como vemos, señores, hermanos, hermanas, oyentes, la palabra se va a cumplir, sí o sí, y se está cumpliendo. Amén. Y vamos a seguir hablando, pero será en la próxima, porque se nos ha agotado el tiempo. Entonces, seguiremos hablando, por supuesto, porque es muy extenso todo, pero vamos a ir relatando poco a poco. ¿Para qué? Para que nos quede bien grabado. O sea, queremos que esto sea un gozo para nosotros, para los hijos, que se nos revele todo aquello que el Señor nos trae. Amén. Entonces le vamos a dar gracias al Señor. Le damos gracias, Señor, hoy por todo lo que nos ha traído. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es la verdad. Te damos gracias por todo lo que tú nos instruyes, todo lo que nos habla, todo lo que nos dice, lo que nos revela. Te damos gracias por todo, Señor, por todo lo que tenemos, porque sabemos que todo es tuyo. Amén. Todo te pertenece, bendito Rey. Gracias por nuestros hermanos, hermanas, por nuestras iglesias allá en Chile, Dios, por nuestros grandes pastores, que tú los tengas presentes, Dios, que tú los sigas proveyendo de esa sabiduría, Dios, para que puedan llevar al rebaño, a tus ovejas, a tus hijos, Señor Jesús. Te damos gracias por Mataró, por nuestros pastores, Señor, de la iglesia, el pastor René, nuestra pastora Esther. Te pedimos también por todos los siervos, Dios, que estamos allá. Estamos en el camino de Ramón Berenguer, número 53, en el número 53, perdón. Y también decirles que estamos en Mataró, en Barcelona, porque sabemos que en los últimos tiempos es necesario congregarse. Busquen, congréguense, no se queden en casa. Hermanos, busquen esa iglesia que les hace falta, Señor. Gracias te damos en el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, hemos acabado los temas del pastor José, así que espero que Dios le haya hablado, que usted esté preparado para la venida de Cristo, porque ya no nos queda mucho tiempo. Estamos en el reloj, cuando ya quedan los tiempos de descuento, cuando el partido se ha jugado un partido de fútbol y se completaron los 90 minutos y empiezan los descuentos. Eso estamos viviendo ahora, los descuentos de la venida de Cristo. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde nuevamente. Un abrazo a todos. Bendiciones a los pastores de Chile, la congregación de Chile, a los hermanos que están lejos también, bendiciones. Y a los hermanos que están cerca también, bendiciones y un abrazo, porque tampoco los vemos. Así que muchas bendiciones. Amén.